Hola, muy buenos días. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. No sé a qué horas que nos vaya a ver, si es en vivo o si no después del día, pero como sea, espero que se encuentre bien y animándonos unos a otros. El servicio de esta mañana es solamente por Zoom, pero le recuerdo que estamos en vivo los domingos a las 10:30 aquí en la iglesia. Estamos tratando de venir más y más en persona para poder vernos y, bueno, poder convivir juntos en el servicio. Esta mañana estamos, como mencioné, mandando el mensaje solamente por internet. Y quiero que preparemos nuestro corazón. Si me ven un poquito así, cafecito, no es que voy a la playa todos los días, porque empezó el verano. Tenemos un campamento de fútbol, soccer, aquí en la iglesia los sábados. Y si su niño no ha participado, y todavía nos quedan todavía 3 sábados, para que puedan venir. Estamos ahí de 10 a 12 los sábados por la mañana. Estamos aprendiendo cómo Dios creó el mundo y cómo lo preparó para que nosotros pudiéramos existir y respirar y comer y crecer. Y también estamos aprendiendo que Él preparó también la venida de un Salvador, que es Jesús, porque Dios quiere que estemos con Él para toda la eternidad. Así que les pido que oren por esos niños también, para que esa semilla del Evangelio sea plantada en su corazón, o quizá ya está plantada. Hace falta echarle más agua para que crezca. La palabra de Dios dice que unos siembran, otros riegan, pero es Dios quien tiene misericordia. Hermano Jonathan, si nos puedes dirigir en una alabanza, unas alabanzas esta mañana para preparar nuestro corazón, para adorar a nuestro Creador y también a nuestro Redentor. Alabemos al Señor esta mañana. A las montañas levanto mis ojos, de donde ha de venir mi ayuda. Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Salmos 121 del 1 al 2, palabra de Dios. Qué evidente eres, Señor. Gracias por mostrarte, por dejarte conocer, por bendecirnos día a día, Señor, por toda tu creación que clama por ti. Amén. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida, salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy.
salvación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Isaías 25, primero. Gracias, Señor, esta mañana. Todos te damos gracias, Señor, por tanto amor que nos has dado. Amén. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, el del desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
Muchas gracias, Jonathan. Les quisiera invitar a que vayan a su Biblia. Vamos a leer esta mañana el Salmo 62. Tenemos aquí el Salmo 62. Vamos a leerlo juntos. Y dice la palabra de Dios: en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo? Como pared inclinada, como cerca que se tambalea. Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Los hombres de baja condición solo con vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben. Todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Ni si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. En este salmo yo quiero animarnos a que, como dice, dice, en Dios solamente, en silencio, mi alma espera. Entonces, muchas veces nosotros se nos olvida que nuestro guerrero es Dios y lamentablemente esperamos de último, cuando ya no podemos en verdad clamar a Dios, pero debemos de ir de Él de primero que todo, ir al Señor rápido, porque como dice este salmo, dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Dice, espera, dice, en silencio. Aquí la idea es esperar en el Señor, o sea, hacer algo, hacer, pero confiar en Él, que Él es nuestro refugio. Dice, y podemos descansar. Él es nuestra salvación, fortaleza, refugio. Derramemos el corazón, dice, delante de Él, porque Él es nuestro refugio. Ahora, muy interesante, aquí al final dice, tuya, oh Señor, la misericordia. Fíjense lo que dice, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Fíjense ustedes, Él paga al hombre conforme a sus obras. La semana pasada el mensaje fue básicamente que Jesucristo fue y es nuestro sacrificio eterno y suficiente. Entonces, lo que Él hizo es lo que paga mis pecados. Por eso, cuando dice tú pagas al hombre conforme a sus obras, Jesucristo es el único que ha guardado todos los mandamientos. Entonces, como yo estoy en Cristo y Dios lo que le pagó a Jesús fue vida eterna, entonces yo recibo vida eterna a través de Jesús. Porque Él paga al hombre conforme a sus obras. Jesús fue perfectamente obediente, entonces Dios lo llenó de gloria, Dios le dio, dice, como dice la palabra de Dios, dice, lo subió, dice, a gloria. Y entonces, como nosotros estamos en Cristo, nosotros también recibimos esa gloria en Cristo Jesús. Por eso, el mejor lugar donde estar, ¿saben dónde es? Estar en Cristo Jesús, escondido en Cristo Jesús. Cada semana nosotros también tenemos un tiempo de confesión y también vamos a leer juntos entonces la confesión de fe que leímos
la semana pasada. Como siempre menciono yo, tratamos de por lo menos leerla 2 veces para tener claro lo que estamos leyendo. Dice la confesión de fe, dice, pueblo de Dios, ¿cuál es el principal artículo de fe en que creemos? Respuesta, creemos que Jesucristo, nuestro Dios y Señor, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Creemos que solo Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Creemos que Dios ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Eso es lo que leímos ahorita en el Salmo 62, cuando dijimos, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. ¿Cuál fue la obra de Jesús? Perfecta, perfecta. Entonces, por eso es que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Jesús puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto y Dios le pagó conforme a sus obras. Entonces, solo Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Creemos que Dios ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Creemos que todos pecaron y están justificados libremente, o sea, gratis, sin sus propias obras y méritos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús en su sangre. Creemos que esto no puede ser adquirido o captado por cualquier trabajo, derecho o mérito. Por lo tanto, es claro y seguro que esta fe en Jesucristo es la que nos justifica. Otra vez es un recordatorio que, como dice el Salmo, en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. ¿Ven ustedes? Entonces esta confesión está básicamente declarando lo que el Salmo 62 nos ha dicho. Entonces en Jeremías 33:8, Dios nos declara esto. Los limpiaré de toda, dice, de toda la maldad que cometieron contra mí. Y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Aquí está la idea de este Dios. Por eso dice el Salmo 62:12, tuya es, oh Señor, la misericordia. Entonces, en la cruz de Jesucristo, Dios mostró su justicia y también su misericordia. ¿Por qué su justicia? Porque alguien tenía que pagar y ese fue Jesucristo. ¿Y por qué su misericordia? Porque entonces nos dio perdón a través de Jesús. Los limpiaré, dice, de toda maldad que cometieron contra mí. Esas son muy, muy buenas noticias. Entonces lo que me gustaría a mí hacer es que entonces tuviéramos un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que continúe ayudándonos a entender su palabra, a crecer también espiritualmente. Y también oremos por nuestras familias. Ahora empezó el verano. Que Dios proteja a nuestros hijos. A veces dejamos a nuestros jóvenes grandes ya con los chiquitos y que Dios pueda protegerlos también. Y empezar a orar por maestros para ellos, ahora que empieza la escuela después del verano. Maestros que sean de bendición para ellos. Entonces también oremos porque Dios nos utilice en todo aspecto de nuestras vidas. Utilice también nuestras finanzas para avanzar su reino. Tengo un testimonio bien rápido. Nosotros tenemos un proyecto para darle a pastores Biblias bien buenas, cristocéntricas, y hemos podido conseguir 46 Biblias para pastores en México y también en Estados Unidos. Así que agradecido por Dios porque Dios pone en el corazón de personas que den para avanzar su reino. Y qué forma más buena de darle a un pastor una Biblia que tiene muchas herramientas para poder preparar mensajes que transformen la vida de las personas que les escuchan. Así que vayamos en oración esta mañana ante el Señor. Padre Celestial, Señor, te pido que esta mañana tú puedas, Señor, ministrarnos, recordarnos que somos tuyos, que tú eres, Señor, nuestra roca y tú eres nuestra salvación. Señor, tú eres nuestro escudo también. Dice tu palabra también, Señor, que mi salvación y mi refugio vienen de ti y que descansamos, Señor, en tu salvación y en tu gloria. Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, Señor, y tú quieres que nosotros derramemos nuestro corazón delante de ti, Señor.
aunque ya tú lo sabes, tú lo conoces, pero cuando nosotros venimos a ti en una, Señor, actitud de adoración y ponemos nuestro corazón, tú nos ministras con tu Espíritu Santo y nos guías y nos das discernimiento, Señor, y nos ayudas a tomar pasos seguros, Señor. Padre, gracias, Señor, que tú nos recuerdas a no confiar, Señor, en las cosas de este mundo, Señor. Dice que no pongamos nuestra esperanza en el robo, y aunque las riquezas se aumenten, que nuestro corazón, Señor, no dependan de ellas. Gracias, Señor, que tú no nos pagas como nosotros lo merecemos. Pero en Cristo tú nos perdonas. Te agradecemos, Padre. Proteja a nuestros hijos en la escuela de verano y también en las casas que están ahora en sus casas. Prepara maestros para ellos también, Señor, para que sean de bendición para ellos. Y, Señor, también usa nuestras finanzas también para avanzar tu reino y para proveer por nuestras familias también, Señor. Usa también nuestro tiempo, nuestros dones, para poder, Señor, edificar tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido por estas cosas, te pido por estos niños que le estamos ministrando en el campamento de fútbol. Te pido por sus familias también, por sus madres, por sus padres, por sus abuelos. Señor, te pido que esta semilla del Evangelio crezca en sus corazones, o quizás está siendo plantada por primera vez. Te pido, Padre, que tú hagas tu parte, que tú, Señor, le des vida eterna, Padre, a través de tu gracia y tu misericordia. Gracias por permitirnos ministrarle a estos niños y a estas familias. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias. Amén. Esta mañana tengo aquí al pastor Alejandro Cid. Él nos va a recordar de una invitación de un viaje que tenemos pendiente julio 30 a Miami. Después que escuchen ustedes al pastor, quiero que ustedes oren y quizás ustedes pueden participar en este esfuerzo. Envíe un mensaje por teléfono, por email. Pero aparte, en ese día, julio 30, el pastor Alejandro va a explicar un poquito más, ¿ok? Así que esta mañana tenemos entonces al pastor Alejandro Cid, y quiero darle una bienvenida al pastor Alejandro, que nos va a traer la palabra de Dios esta mañana. Pastor Alejandro. Mis hermanos, vamos a continuar con la predicación expositiva de la Carta a los Romanos que comenzamos a principio de año, y hoy vamos a finalizar el capítulo 7. La semana pasada vimos una parte y hoy vamos a ver el final del capítulo 7 en los versículos 14 al 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es palabra de Dios. Nosotros veíamos la semana pasada, para los que estuvieron aquí o nos siguieron por internet, que Pablo en el mismo capítulo 7, pero específicamente en el versículo 12, nos decía que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. ¿Recuerdan? Pero que la ley no puede salvar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios. Porque no queremos someternos a la voluntad de nadie fuera de nosotros mismos. Queremos ser total y absolutamente independientes.
Libre quiero ser, dice la gente por ahí. Por lo tanto, la ley no salva. La única manera de poder salvarse es aceptando como un regalo la justicia que Dios provee por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestro esfuerzo en obedecer la ley, no por obras para que nadie se gloríe. Mi amigo, aparecen 25.000 nombres de religiones en el mundo, solo hay 2 religiones en el mundo, el cristianismo y todas las demás, la que es por las obras y la que es por la gracia. No hay otra religión. Ahora bien, aquellos que son salvos por medio de la fe en Jesucristo, ahora poseen una nueva capacidad que antes no tenían, una nueva motivación para poder obedecer a Dios, a pesar de la lucha que todavía tenemos en nosotros internamente por causa del pecado que mora en nosotros. Y eso es precisamente lo que Pablo comienza a explicar en este pasaje que yo acabo de leerles hace un momento. Y vemos en primera instancia que hay una diferencia entre el pasaje que nosotros estudiamos la semana pasada y este pasaje que vamos a estudiar hoy. En los versículos 7 al 13 que ya estudiamos, Pablo nos describe cómo era su vida antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En cambio ahora en los versículos 14 y 25, Pablo describe cuál es su condición actual ahora que es cristiano, ahora que es creyente. Es decir, en este pasaje nosotros tenemos un cuadro o una imagen o un ejemplo de un cristiano que sigue luchando contra el pecado que todavía mora en él, a pesar de haber sido ya librado de la esclavitud del pecado. Pablo quiere hacernos ver en este pasaje, mis hermanos, por qué nosotros seguimos en lucha contra el pecado, si es que ya fuimos librados de su dominio, de su poder. Pablo está diciendo, mira, tú debes prepararte para pelear una guerra hasta el día de tu muerte en el poder del Espíritu Santo y no descansando en tus propias fuerzas para obedecer la ley. Mis hermanos, esa es la esencia de este pasaje. Debemos prepararnos para una guerra hasta el día de nuestra muerte, pero descansando en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas para obedecer la ley, porque no podemos obedecer la ley. Y en primer lugar, como primer punto, Pablo continúa aquí explicando qué es la ley o cómo es la ley de Dios. ¿Recuerdan la objeción que él estaba corrigiendo la semana pasada? Que le decían, Pablo, tú estás desechando la ley. Tú en cierta manera nos estás diciendo que ya la ley no tiene relevancia para nosotros, que la ley es algo malo, que no tiene ningún valor. ¿Cómo respondía Pablo? En ninguna manera. Y luego agregaba Pablo, el problema no está en la ley. La ley es santa, justa y buena, el problema está en nosotros, que no podemos cumplirla, que somos incapaces. Lo que hace la ley es mostrarte cuán pecaminoso es el pecado que mora en ti. Esa es la función primordial de la ley. En otras palabras, mira, cuando tú te miras en el espejo de la ley, tú te das cuenta que tú eres 1000 veces peor de lo que tú creías que eres. Pero no es la ley la que te está haciendo peor, no, es tu pecado el que te hace peor, el pecado que mora en ti. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo comienza diciendo aquí que la ley es espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, que el origen de la ley es divino, la ley viene de Dios, por eso la ley es espiritual. Y por eso también es perfecta, porque proviene de Dios. Nada que provenga de Dios no es perfecto. ¿Por qué? Porque la ley es el reflejo exacto del carácter perfecto de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, por lógica, no puede haber nada malo en los 10 mandamientos, porque no hay nada malo en el Dios de la ley. La ley es buena. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y lo mismo podemos decir nosotros de la ley.
Miren, mis hermanos, el mundo, créanme lo que les digo, el mundo sería un lugar totalmente paradisíaco para vivir si todos los seres humanos obedecieran la ley de Dios. Un lugar paradisíaco. Es por eso que en medio de esa lucha que Pablo tenía con su pecado, Pablo reconoce que la ley es buena, versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que si él está haciendo lo que no quiere hacer, pero lo hace, eso es reconocer que la ley es buena. La lucha que nosotros experimentamos en nuestro interior por querer obedecer la ley de Dios, lo que hace es reconocer que la ley es buena. Mi hermano, ¿por qué tú no quieres mentir? Porque tú no quieres mentir. ¿Por qué no quieres mentir? Porque tú sabes que es bueno decir la verdad. ¿Sí? Tenemos una lucha interior por no pecar. Y esa lucha por no pecar es reconocer que la ley es buena porque queremos hacerla. No podemos, pero queremos obedecerla. La ley es buena. Así que, por favor, el villano de esta película no es la ley. Dejen de atacar a la ley de Dios. Hay iglesias evangélicas donde la ley es mala palabra. Dejen de atacar la ley de Dios. Hay cristianos que ni quieren oír hablar de la ley porque dicen que están bajo la gracia. No, mis hermanos, no. El villano de esta película no es la ley, es el pecado que mora en ti. La ley es santa, es justa y es buena. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Ya dijo lo que es la ley, vamos a ver qué dice de sí mismo. Volvamos otra vez al versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, viene de Dios. Pero yo soy carnal, vendido al pecado. Y mis hermanos, esta expresión que aparece aquí de Pablo, en el original, es tan dura, es tan fuerte, que muchos teólogos llegaron a decir que no puede ser que Pablo estuviera hablando de sí mismo aquí, sino que tendría que estar hablando de un incrédulo. Porque él acababa de decir hace un momento de que los creyentes ya no estamos más en la carne, que ya hemos sido librados del dominio del pecado. ¿Cómo Pablo ahora puede decir que él es un carnal? Bueno, lo que Pablo está planteando aquí, y es para todos nosotros, es la realidad, hermanos, de que a pesar de que fuimos regenerados por el poder del Espíritu Santo, a pesar de que hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús, aún quedan residuos de pecaminosidad en nosotros, en nuestro interior, que vamos a llevar hasta el día de nuestra muerte. Y lo que es peor, hermanos, no se va a aplacar con el paso del tiempo. No es que se va a curar, va a seguir allí. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, la ley es buena, la ley es espiritual, la ley es de origen divino, pero yo todavía soy terrenal. Ese residuo de pecado, ese enemigo que yo llevo dentro, sí ha sido vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, la idea aquí no es que Pablo era todavía un esclavo del pecado. No, 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 no. La idea es que hay una parte residual en nuestra condición humana que todavía sigue siendo pecaminosa. Todavía sigue siendo pecaminosa. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, ¿ven? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, en primer lugar, que el pecado se vale de nuestro cuerpo para pecar. ¿Sí? El pecado se vale de tu lengua, se vale de tus brazos, de tus pies, de tu mente, para llevarnos a pecar. Pero ¿saben una cosa? Este versículo nos está diciendo que a pesar de todo eso, esto nos demuestra que los cristianos ya no somos más esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23 que el pecado debe llevarnos cautivo, debe cautivarnos, debe seducirnos, debe llevarnos a pecar, porque Él ya no tiene más dominio sobre nosotros, porque ya no le pertenecemos más a Él, nosotros ahora somos de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que un verdadero cristiano ya no puede regresar a su antigua vida de pecado.
Ya no puede regresar a su antigua esclavitud. Pero sí, un verdadero cristiano pues es susceptible todavía de actuar como si fuera un esclavo. Eso pasa. Hay cristianos que no pueden llegar a entender de que son libres de la esclavitud del pecado y cuando el diablo los tienta actúan como si fueran un esclavo. Miren, en el año 1865 fue declarada la emancipación de los esclavos en este país luego de la guerra de secesión, ¿no? El presidente Abraham Lincoln decretó la emancipación. Pero muchos esclavos, como no tenían dónde vivir, siguieron viviendo, aunque eran libres, en las fincas de sus amos. Después de muchos años, los esclavos oían la voz de sus amos y temblaban. No entendían que eran libres. Seguían actuando como esclavos. Y eso pasa con muchos cristianos hoy. Con muchos cristianos. Versículos 15 y 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Pueden ver el punto aquí? Pablo está diciendo, yo aborrezco el pecado, yo lo aborrezco. Con todo corazón. Yo no quiero pecar, pero aún así peco. Mis hermanos, estamos en un cuerpo terrenal de carne y hueso en el cual habita el pecado, que nos seduce constantemente a hacer aquello que no queremos hacer, que nos seduce constantemente aquello que nos atrae, porque el pecado es atractivo, pero a su vez nos repele porque somos cristianos. Esa es tu lucha, mi hermano, esa es mi lucha, mi hermano. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios y el pecado. Es una lucha que va a durar hasta el último día de tu paso por la tierra. Y Pablo se muestra aquí perplejo consigo mismo por cómo actúa, como seguramente deben sentirse perplejos todos los verdaderos cristianos que están sentados hoy aquí. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora un momentito, Pablo está diciendo aquí que nosotros no somos responsables de nuestro pecado, porque dice, no soy yo el que lo hace, es el pecado que mora en mí. ¿Está diciendo que no somos responsables? No, para nada. Nosotros somos responsables porque somos nosotros los que tomamos la decisión de pecar. Somos nosotros a quien el pecado seduce y engaña. Pero esa inclinación hacia el pecado no procede de nuestro verdadero yo, que ya ha sido regenerado por Cristo, por el poder de su Espíritu. Porque ese nuevo yo regenerado ya no quiere pecar más. De ahí la lucha interna de todo verdadero cristiano. Noten todas las expresiones que Pablo nos da en los versículos 18 al 22. Mire, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo está diciendo, yo no quiero hacer el mal. No quiero. Yo no quiero pecar. Yo quiero hacer el bien. Y quiero hacer el bien porque yo me deleito en la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Y mis hermanos, esas son todas aspiraciones de un verdadero cristiano. Eso es lo que un verdadero cristiano quiere. Él se deleita en la ley de Dios. Él quiere hacer el bien, pero no puede. El nuevo yo de Pablo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, ya no quiere pecar nunca más. Pregunta, ¿a ti no te pasa lo mismo? Hermano, ¿no te ha pasado que tú sientes vergüenza inmediatamente después de pecar? Un peso sobre ti. ¿Te sientes horrible después de haberlo hecho? Bueno, porque tú no quieres hacerlo. Tú no quieres pecar, pero te atrae. El pecado te seduce, te engaña. ¿Cuál es el verdadero problema entonces? Bueno, Pablo lo repite 3 veces en los versículos 17, 18 y 20. El pecado que mora en mí.
el pecado que mora en mí. Mis hermanos, el pecado no es nuestro invitado de honor. Nosotros quisiéramos sacarlo de una vez por todas de nuestras vidas. Pero ¿saben una cosa? Eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Un puritano del siglo XVIII decía: solo seremos librados de este cuerpo de muerte con la muerte del cuerpo. Y ese pecado que todavía mora en nosotros, constantemente, repito, nos seduce, nos engaña, nos cautiva para tratar de hacer lo que sabemos nosotros que no debemos hacer. ¿Y saben cuándo se intensifica esa lucha? ¿Cuándo se hace más fuerte? Cuando tú te dispones a hacer el bien. Cuando tú quieres hacer el bien. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Miren, mis hermanos, y ustedes me van a dar la razón. Tú te levantas por la mañana, desayunas y dices: bueno, ahora voy a dejar todo lo que estoy haciendo y voy a disponer un tiempo para estar en comunión con mi Dios, para orar y para leer su palabra. Te preparas el café, te sientas en la mesa, abres la Biblia y apenas abres la Biblia suena un mensaje en el teléfono. Obviamente, instintivamente tú lo abres y alguien te mandó a preguntar: ¿viste tal noticia de tal lado? Pero ya que estás, decides ver todos los mensajes que recibiste el día anterior. Y después recordaste de la noticia de que te preguntó esa persona y vas a ver las noticias. A los 10 minutos, adiós Biblia. Adiós oración. Adiós. Basta que tú te dispongas a hacer el bien para que la lucha sea peor. Tú te levantas temprano el domingo, te preparas para venir a la iglesia, tomas la decisión de venir, espero, todos los domingos a la iglesia, pero en el momento que estás por salir aparecen los problemas. Se ponchó la goma del carro, el nene empezó a vomitar, tú chocaste, un montón de cosas, la iglesia queda de lado. Mira, tú puedes, créeme lo que te digo, tú puedes disponerte a ver el sábado una maratón de Netflix, 25 capítulos de una serie, no hay ningún problema, no hay ninguna distracción, tú puedes ver los 25, pero basta que tú abras la Biblia para estudiar y aparecen todo tipo de distracción. Todo tipo. Hermanos, hay una resistencia. Una resistencia. No hay resistencia para leer el periódico, no hay resistencia para ver la internet, no hay resistencia para ver la televisión. La resistencia aparece cuando tú quieres leer la Biblia, cuando tú quieres hacer lo bueno, aparece el pecado que habita en ti. Pero ojo, porque muchos pueden decir: bueno, pobre de mí, no soy yo el que hace eso, es el pecado que habita en mí, pastor, no puedo evitarlo. No, Pablo no está diciendo todo esto para excusarnos. No, Pablo está diciendo todo esto para que sepamos pelear bien la lucha. Para que nos preparemos para luchar, porque vamos a luchar. Y cuando no sabemos cómo luchar, eso nos hace miserables. Versículo 24, miserable de mí, dice Pablo. Pablo está diciendo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo. Nuestro yo regenerado, ese que nació de nuevo, no desea pecar, desea de todo corazón servir a Dios. Pero el pecado que habita en nosotros es un frente de resistencia, un paredón constante. Mis hermanos, créanme, el pecado va a tratar por todos los medios posibles que tenga a su alcance para que no hagamos el bien que queremos hacer, sino el mal que no queremos. Eso es lo mismo que enseña Gálatas en el capítulo 5, en el pasaje que leyó Felipe hace un momento. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la lucha interna. Pero esa es la experiencia normal de todo verdadero cristiano. Mientras nos encontremos de este lado de la eternidad, todos vamos a pasar por ahí. Ahora,
Es bueno aclarar, esto no quiere decir que el cristiano constantemente va a ser derrotado por el pecado. No, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo aquí es que de este lado del cielo nosotros nunca vamos a hacer todo lo bueno que queremos ser. Nunca. Un autor lo define de una manera excepcional. Dice, Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera llegar a ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable del pasaje es el mismo Pablo, que expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. Creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua, no, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Y es en esos momentos y en esas ocasiones en las cuales nosotros no podemos triunfar contra el pecado, que Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, es la forma normal como un verdadero cristiano saludable debe reaccionar. ¿Y cuál es esa reacción? Versículo 22. Yo amo la ley de Dios, yo me deleito en la ley de Dios. Así reacciona un verdadero cristiano, mis hermanos, ante esa lucha. Porque todo verdadero cristiano realmente quiere ser más de lo que es. De ahí la pregunta angustiosa que encontramos en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta no es como enseñan por ahí en algunas iglesias, es esfuérzate más por obedecer la ley de Dios. No, esa no es la respuesta. Recuerden algo, la ley no salva ni santifica a nadie. Esa no es la respuesta de Pablo. Las palabras del versículo 24 expresan el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano para que llegue ese día en el que ya no seamos más engañados, ni llevados cautivos, ni seducidos por el pecado. Para adorar y servir libremente a nuestro Señor Jesucristo, cuando ninguna cosa de este mundo disminuya nuestra llama de la pasión por Él. Mi hermano, mi hermana, ¿no es ese tu anhelo en el corazón también? Que llegue ese día en que esta lucha termine y podamos adorar a nuestro Señor libremente. ¿Quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros ese residuo de pecado que nos dificulta tanto entregarnos por entero a aquel que nos amó hasta el punto de morir por nosotros en la cruz? Bueno, la respuesta correcta está en el versículo 25. Veamos cómo Pablo responde a esta pregunta y nos habla acerca del fin de nuestra lucha. Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mi hermano, mi hermana, los puritanos decían, por cada mirada que tú le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Cuando nos encontramos en medio de la lucha contra el pecado, mi hermano, mi hermana, es a esta expresión de gratitud que nosotros debemos llegar. Gracias a Dios por Jesucristo. Mi hermano amado, no te quedes postrado, tirado en el piso, viendo tu lucha. Tienes que llegar a ese punto de gratitud. Gracias a Dios por Jesucristo, porque fue Él el que nos libró de la condenación del pecado. Mis hermanos, ¿cómo comienza capítulo 8? Que vamos a ver, si Dios lo permite, la semana próxima. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, mi hermana, tú oíste bien lo que acabo de decir. No hay condenación. No hay. Ya Cristo pagó nuestra deuda completita. Todos nuestros pecados fueron clavados juntamente con Él en la cruz del Calvario. De manera que cuando nosotros nos presentemos delante del tribunal de Dios, ya sabemos de antemano que nuestro veredicto de inocencia ha sido pronunciado en la corte celestial. Gracias a Dios por Jesucristo. Pero Él no solo nos ha librado de la condenación del pecado, sino también que nos ha liberado de la esclavitud del pecado.
Dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Aunque el pecado todavía mora en nosotros, sí, y se opone férreamente a nosotros, sí, tenemos una lucha. Nuestro verdadero yo ya no le pertenece más a Él, ahora le pertenece a Cristo. Mis hermanos, nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros estamos unidos a Cristo y por causa de esa unión hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado, gracias a Dios por Jesucristo. Él nos libró de la condenación del pecado. Él nos libró de la esclavitud del pecado. Y saben una cosa, mis hermanos, tengan la absoluta seguridad que algún día Él también nos librará de la presencia completa del pecado en nosotros. Seremos libres de todo pecado. Por eso es que los cristianos estamos envueltos en una lucha, en una guerra que no podemos perder, hermanos. No podemos perder. Nosotros podemos llegar a perder algunas batallas, pero no podemos perder. ¿Saben por qué? Porque estamos del lado de aquel que ya venció en la cruz. Estamos del lado del vencedor y por medio del cual somos más que vencedores. Gracias a Dios por Jesucristo. Y es verdad que a veces la lucha se vuelve angustiante, se vuelve dura, se vuelve muy difícil, se vuelve insostenible, pero mis amados hermanos, nosotros peleamos con la esperanza de que algún día esa lucha terminará. Terminará. Ahora gemimos dentro de nosotros, pero esperamos la adopción, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Miren, hasta el día de nuestra muerte nosotros vamos a seguir experimentando esta lucha que identifica a todo verdadero cristiano y que Pablo describe muy bien en el pasaje. Eso va a continuar. No olviden cómo Pablo finaliza el pasaje en el versículo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esa lucha, repito mi hermano, para que entiendas, no va a finalizar hasta el día que tú te mueras. Por favor, no creas, porque tú avances en tu madurez espiritual, porque tú sepas cada vez más de la Biblia, esa lucha va a terminar, porque eso nunca va a suceder, eso va a seguir de este lado de la eternidad. Ahora, no interpretes nunca esa lucha como un síntoma de que tú no eres cristiano. Porque no es así. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Tampoco interpretes esa lucha como el hecho de que tú estás estancado espiritualmente. No, tampoco. ¿Sabes por qué? Porque el simple hecho de que tú estés en pie de guerra hoy contra el pecado que mora en ti y que en ocasiones tú te sientes frustrado porque el pecado te vence, mi hermano, eso es parte de la experiencia normal de todo verdadero cristiano de este lado del cielo. Es así para todos. Pero hermanos, Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Dios nos ha dado todos los recursos de su gracia que nosotros necesitamos para seguir avanzando hacia la madurez espiritual. Miren, Pablo escribió este pasaje que acabamos de estudiar para que nosotros sigamos en la lucha, para que sigamos peleando hasta que esa guerra termine y también para que apreciemos cada vez más la salvación que ya tenemos en Cristo Jesús. Porque repito, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo, sino la esperanza gloriosa de vivir en su presencia por los siglos de los siglos, sin más frustraciones, sin más dolor, sin más angustia, sin más lucha, por toda la eternidad. Mis hermanos, algún día ese gemido va a finalizar. Créanme,
esa lucha terminará y estaremos disfrutando para siempre lo que Jesús compró para nosotros al precio de su preciosa y bendita sangre. Sigue luchando, mi hermano, sigue en pie de guerra, pero siempre descansando en el poder del Espíritu Santo y no en tu propia fuerza, porque no vas a poder. Dios nos ha dado las herramientas, las armas para enfrentar esta batalla. Pero si tú estás sin Cristo reinando en tu corazón, aquí entre nosotros o mirando por internet, mi amigo, yo quiero invitarte en esta tarde a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, con la disposición firme de divorciarte de una vez por todas de tu vida de pecado, confiando únicamente en la vida perfecta de Jesús y en su muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Tú debes entender que tú sí eres un esclavo que necesita libertad urgentemente. Sí eres un esclavo, eres esclavo del pecado. Eres un enemigo que necesita reconciliación. Eres un condenado que necesita absolución. Y eso solo será posible, mi amigo, si te acoges a la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. Deja ya de tratar de ganarte el favor de Dios tratando de obedecer su ley, porque no vas a poder, o con tus propios méritos, o con tu moral, o tus buenas costumbres. No sigas haciendo eso porque no vas a poder. Somos incapaces. Mi amigo, la ley no fue dada para llevarnos al cielo, no, la ley fue dada para llevarnos a Cristo. La buena noticia del Evangelio es que hay perdón y hay vida eterna en Cristo para todo aquel que cree. Mi amigo, allí donde estás, ven a Cristo, ven a la cruz y ven ahora. Amados hermanos, les habla el pastor Alejandro Cid. Es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes este domingo la palabra de Dios. Y además quiero recordarles de que el 31 de julio vamos a poder vernos, poder saludarnos, poder compartir un tiempo por iniciativa del pastor Pablo Toledo, un grupo de esa iglesia y otro grupo de Granada, Presbyterian Church, van a venir a West Kendall, al lugar donde nosotros estamos plantando una iglesia nueva, para ayudarnos a salir al vecindario, a la comunidad, para que nos conozcan y para que sepan de que nosotros estamos ahí. Así que, si Dios lo permite así, otra vez el sábado 31 de julio, vamos a compartir juntos un tiempo para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias por estas palabras. Si usted está interesada en participar, por favor, entonces envíeme un mensaje para poder participar entonces en ese evento en Miami. Queremos salir temprano, como estaba diciendo, quizá desayunar juntos y durante la mañana servir aquí en Miami, y estamos planeando de entonces poder comer juntos, los tres grupos de las tres iglesias, almorzar juntos en una parte allá en Miami, que estamos averiguando un lugar que pueda ser bueno para eso. Esta mañana entonces les dejo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que reciban esta bendición pastoral, y el hermano Jonathan nos va a cerrar con una alabanza. Padre Celestial, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo. Y Señor, pedimos por antemano que bendigas también mi esfuerzo, Señor, de avanzar tu reino en Miami, con los pastores en Miami, con un evangelio, Señor, cristocéntrico. Padre, haz tu rostro resplandecer sobre tu pueblo, un pueblo que tú has comprado, Señor, con precio de sangre. Y ninguna gota de la sangre de Cristo se va a desperdiciar, porque tú vas a salvar, Señor, al pueblo que tú has escogido, y no se perderá ni uno solo. Gracias, Señor. Danos entonces, Señor, un corazón para servirte, un corazón, Señor, para esperarte, Señor, mientras tú regresas. Tu palabra dice que tú regresas a traer salvación a los que te esperan. Gracias, Señor. Ayúdanos entonces a esperar en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Todos seamos bendecidos por su gracia.
porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, me cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó.